Hola a todos, les habla nuevamente Fidel Jesús Moreno Cubela, alumno ayudante de Medicina Interna, estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma. Este podcast es una continuación de aquel en que empezábamos a hablar sobre el tema del edema, su concepto y su semiogénesis. En el presente, pues nos referiremos a la semiotecnia y el semiodiagnóstico del mismo. Empecemos por la semiotecnia. Hay que partir de que en este punto hay dos clasificaciones del edema. Está el edema oculto o preedema y el edema manifiesto, que aparece cuando la concentración de líquido en el cuerpo es más de un 10% del peso corporal, lo que se considera el umbral del edema. Para detectar un edema oculto o preedema, hay que pesar a la persona y este sería el primer mecanismo para determinarlo, el peso. Cuando hay variaciones bruscas del peso de 200 gramos o más diarios, son índices de retención de agua. Claro, pues cuando es en aumento. Cuando ya es un edema manifiesto, pues este se va a determinar, se va a comprobar su existencia mediante el examen físico por signos que aparecen a la inspección y a la palpación. Para determinar mediante la inspección signos de edema hay que enfocarse en tres aspectos. Uno, las alteraciones morfológicas de la región edematosa. Dos, el color de la piel en esa región. Y tres, el aspecto especial de la piel en la región edematosa. En cuanto a las alteraciones morfológicas, se va a notar huellas o marcas que pueden dejar en la piel las arrugas de las ropas, deformidades y aumentos de volumen, elevaciones, salientes óseos y depresiones entre ellas. Y aquí es meritorio mencionar a los edemas elefantiásicos en el caso de que las piernas pues adquieren un aspecto parecido al de elefantes. En cuanto a la coloración de la piel, también hay diferentes clasificaciones. Están los edemas rubicundos asociados a edema inflamatorio o edema angioneurótico o alérgico. En el caso de los edemas cianóticos, casi siempre asociados a insuficiencia cardíaca, se pueden tomar como otra clasificación. Los edemas blancos están normalmente asociados a vasoconstricción capilar en el sitio edematoso. Por eso se asocia a hipoproteinemia o a edemas en general de causa renal o nutricional. Se habla de edemas de color bronceado o edemas bronceados y estos se observan cuando hay cierta cronicidad, o sea, edema a largo plazo. En cuanto al aspecto de la piel en la región edematosa, también hay dos formas o dos clasificaciones posibles del edema. Y a mí me gusta decir un edema liso y un edema entonces en forma o como carapacho. El edema fino se asocia a edemas recientes en que la piel aparece fina, lisa, tensa y brillante. Y en el caso de un edema crónico, pues aparece gruesa, rugosa, como carapacho, a veces infectada y se habla de eczema y ulceraciones en ellas. Y cuando desaparece este edema, pues aparece un signo que se llama piel cuarteada o craquelé. Aparecen entonces estrías parecidas al vientre de las embarazadas en la piel. Los signos relacionados con la palpación van a identificarse en cuanto a la temperatura, la sensibilidad, la consistencia y la humedad. En cuanto a la temperatura, se habla del edema caliente, asociado generalmente a causas inflamatorias, aun cuando generalmente la piel de la región edematosa muestra una temperatura disminuida. En cuanto a la sensibilidad, se habla de un edema doloroso, edema que se asocia normalmente a la inflamación o al edema alérgico. El edema alérgico normalmente también se acompaña de prurito en la zona en donde aparece. En cuanto a la consistencia, nos referimos al edema duro y al edema blando. El edema duro está asociado a tejidos también que tienen esta consistencia y es fundamentalmente de causa cardíaca, mientras que el edema blando está asociado a hipoproteinemia y a causas fundamentalmente renales, nefrosis, nefritis, pero también a las insuficiencias cardíacas iniciales y recientes.
Y a la palpación en cuanto a su identificación o la identificación del edema por este, tenemos el signo del caso o Bodet, que es el signo, pudiéramos decir, más importante y más característico del edema. Pero cuando no aparece por presión, pues el libro de Janius referencia otra técnica para encontrarlo. Se va a realizar pliegue del tejido cutáneo en regiones simétricas del cuerpo, y cuando aparecen diferencias entre ellas, observando la piel de la zona edematosa aumentada de grosor, pues ya va a ser un signo característico de edema a ese nivel. En la humedad no se refieren clasificaciones, solamente que la palpación finalmente informa sobre el grado de humedad de la piel de la región edematosa. Con frecuencia se refiere que a ese nivel la sudoración estará disminuida o ausente. Aspecto importante sobre el edema es el lugar y modo de aparición, la movilidad, la evolución, la duración y la forma de desaparición del mismo según sus tipos. El edema cardíaco se refiere que es de lenta instalación y a su vez de lenta desaparición. Sobre este edema se dice que va apareciendo en el sujeto como si éste fuera sumergiéndose en agua, es decir, empieza por los pies, los maleolos y va ascendiendo, pero si el sujeto está acostado, pues empezará por las regiones glúteas y las regiones sacras y lumbares. Sin embargo, en los edemas por hipoproteinemia, los edemas hepáticos y nutricionales, estos van a aparecer en aquellos lugares del cuerpo donde el tejido celular subcutáneo es más laxo, y aparece por tanto en aquellos lugares donde la posición es más declive. Se habla en estos edemas que su aparición es más brusca. Se va extendiendo después poco a poco por las regiones del cuerpo y duran el tiempo que dura la enfermedad que los produce. Sobre el edema inflamatorio, pues se caracteriza también por la presencia de los signos clásicos de la inflamación. El edema angioneurótico va a ser entonces un edema localizado en el cual no aparecerán los signos de la inflamación, y ya pues nos podemos referir más a fondo a la extensión del edema como aspecto importante. Nos habíamos referido en el podcast anterior a que los edemas pueden ser localizados o generalizados. En el caso de los edemas localizados, nos referíamos a los edemas mecánicos, causas asociadas a déficit de circulación venosa, ocasionado puede ser por tromboflebitis, por compresión de las paredes venosas por tumores, por englobarse los conductos venosos por determinados procesos que los ocluyan, esto por causas venosas, también por causas linfáticas, por inflamación de los vasos linfáticos, por bloqueo de sus ganglios, por cirugías, por tumores, etcétera. Estaban también los edemas inflamatorios cuando aparecían los signos ya referidos, y el edema angioneurótico o alérgico cuando no aparecían estos. Pero también me gusta personalmente situar dentro de esta clasificación a los edemas llamados cavitarios. Aquí estaría el caso del hidrotórax, cuando el edema está limitado a la cavidad pleural, que puede ser unilateral o bilateral. El hidropericardio, cuando se limita el edema a la cavidad pericárdica. Y la citis, cuando hay acumulación de líquido en el abdomen. También pues, podemos hablar de los edemas viscerales, de localización laríngea, cerebral, pulmonar, etc. En el caso del edema generalizado es útil mencionar el término de anasarca, cuando el edema está extendido a todo el cuerpo. Entonces, aunque no llegue a ser anasarca, el edema generalizado es aquel que se extiende a diferentes partes. Aquí entonces pudiéramos hablar del diagnóstico de cada uno de ellos, cardíaco, renal, hepático o nutricional, según los síntomas y signos que aparecen en el paciente. Por último, ¿cómo se registra el edema? Según el libro de Janius, se registra por grados. Un edema de primer grado, donde el signo fundamental a la inspección sería que se definen todos los relieves de las estructuras de la zona con caso ligero. Edema de segundo grado, con los relieves y los contornos más o menos estables y un caso más intenso que en el grado anterior. Un edema de tercer grado con aumento de volumen obvio y
y relieves y contornos, prominencias no nítidamente definidas, y un godet ocaso que se define por varios segundos. El edema de cuarto grado ya todos los relieves están borrados y el caso godet es profundo, prolongado por minutos. Y el último grado se llama edema intenso o masivo, en que la superficie de la piel es brillante y el líquido no puede desplazarse ni se produce godet. Esto sería un resumen sobre el tema de edema. Un resumen que incluye la semiotecnia relacionada con el semiodiagnóstico y pues la localización, forma de aparición y desaparición y una clasificación según todos estos aspectos y la extensión del edema. Espero que les resulte útil. No duden en hacerme llegar sugerencias, recomendaciones para los próximos podcasts según sus opiniones y según lo que crean que se puede